Hola, soy Juan, y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Hoy os vamos a contar la historia de Rodolfo en un foro de terror real. Buenas noches, deseo presentarme antes de iniciar. Me llamo Rodolfo López, pertenezco a Chihuahua y cumplo 34 años. Esta historia es algo reciente y es la primera vez que la expongo a un público de mayor edad y fuera de mi grupo de confianza, ya que siempre que la historia me provoca un nudo en la garganta, todavía me resulta complicado de asimilarla. Soy camionera de carga, he estado trabajando en esto durante más de 5 años, mis trayectos suelen ser por la frontera completa con Estados Unidos, ya estoy familiarizado con esos caminos tanto al derecho como al revés. Siempre realizo viajes extensos que pueden extenderse hasta 4 o 5 días, alojándome en cabañas para descansar. Antes de comenzar a relatar mi anécdota, deseo aclarar que no tomo ninguna clase de sustancia, tampoco consumo alcohol y mucho menos en mis viajes. Lo único que les puedo afirmar es que soy adicto a la comida chatarra. Sin embargo, comenzaré a contarles lo que sucedió conmigo aquella madrugada. Yo estaba realizando un largo trayecto. Estaba bien despierto ya que acababa de salir de una cachimba donde había tenido un buen sueño. Eran cerca de las 2 o 3 de la mañana. Manejaba una región montañosa con numerosas curvas. Iba muy lento y enfocado en el trayecto ya que tengo una esposa y 2 hijos que siempre me esperan en casa. Recuerdo que poco antes de alcanzar una curva marcada, de repente alguien se me atravesó. Sin embargo, lo que más me impactó fue que la persona que se me había atravesado era mi hermano menor. Él había fallecido años antes de una enfermedad. Contaba con 18 años cuando perdió la vida. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Supe que era él al instante, vestía con su uniforme de fútbol con el que lo habíamos sepultado, y mi única reacción fue frenar casi de golpe. Estaba muy agitado y asustado. Volteaba a todos lados para ver a dónde se había ido mi hermano, pero ya no lo veía, ya no estaba por ningún lado, pero yo seguía ahí estático, sin poder entender qué carajos había pasado. Mientras tanto, un camión que se estaba acercando atrás de mí me evitó y me rebasó gritándome algunas groserías. Yo respiré profundo intenté calmarme para poder seguir conduciendo, pues la impresión que había tenido había sido muy grande. Recuperé la calma y empecé a avanzar lentamente, acercándome poco a poco a aquella curva, pero antes de llegar, de pronto vi como un camión que venía del lado contrario, impactó fuertemente de frente al otro camión que me había rebasado. El camión que me rebasó cayó a un no muy profundo barranco, pero el conductor perdió la vida al instante. Habían sido 2 cosas impactantes que me había tocado presenciar en menos de 5 minutos. Yo no dejaba de temblar. Llamé de inmediato a emergencias y mientras tanto puse las intermitentes para que otros coches disminuyeran la velocidad al acercarse al lugar que estaba hecho un desastre, pero de milagro el conductor del camión que venía del lado contrario sobrevivió. Aunque sí estaba muy mal herido, el tipo estaba ebrio, y por supuesto que fue detenido, después de haber sido atendido en el hospital. Yo me retiré del lugar, pero mi cabeza no dejaba de procesar, pensando en todo lo que me había ocurrido en aquellos 5 minutos, preguntándome si mi hermano se me había atravesado porque sabía lo que iba a pasar, y quería salvarme la vida. Yo sentí, y hasta la fecha siento que por eso se manifestó, él quería salvarme, aunque tristemente otra persona sufrió ese destino y perdió la vida. Es difícil explicar cómo me sentía, tenía muchos sentimientos encontrados, me sentía culpable pues tenía que ser yo quien me estrellara con ese camión. Y también sentía miedo, pero agradecimiento a la vez con mi hermano fallecido, pues sabía con qué intención se me había manifestado, aunque sentía todo el tiempo que había alterado mi destino. No lo sé, pero fue algo muy difícil de procesar. Les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar mi vivencia, lo hago con todo respeto para la víctima de aquel fatal accidente, y no dejo de pedir por él y su familia. Continuamos. Hola, me llamo Juan Carlos y trabajo como transportista, soy originario de la Ciudad de México, pero realizo viajes a diferentes zonas de la República Mexicana, transportando materia prima. Llevo años en este negocio debido a que mi padre, que descanse en paz, dedicó toda su vida a este negocio. Desde mi niñez, me fascinaban los camiones, siempre anhelaba ser como él. Ahora comprendo que no es un trabajo sencillo, especialmente en épocas en las que las carreteras sean. Esta historia es de carácter paranormal. Fue la primera y única vez que he experimentado algo de esta índole, y fue muy impactante. Esa noche en uno de mis viajes por la República,
Yo salía de un restaurante de esos que hay en las carreteras. Eran pasadas las 10 de la noche cuando salí del lugar, ya en dirección a hacer la entrega. Me quedaban como 9 horas de camino. Iba hablando con un amigo. Por el altavoz de mi teléfono. Este recién había tenido problemas con su esposa y me estaba contando toda la situación. Y no es por ser malo, pero eso me ayudaba a entretenerme ya que no me diera sueño. Por eso siempre me gustaba ir hablando con alguien o escuchando música. Iba cruzando una carretera que es famosa por la delincuencia que hay en el lugar. Iba un poco nervioso pues no tenía ni un mes que a uno de mis colegas lo habían asaltado en esa misma ruta, pero el platicar con mi amigo me calmaba mucho, pero de pronto hubo algo que llamó mi atención. Espérame, estoy viendo gente en el monte, le dije a mi amigo quien estaba al teléfono. ¿Cómo que gente? ¿Te metiste algo, verdad? Me respondió riéndose en forma de burla. Yo dejé de contestarle por unos segundos pues bajé la velocidad para poder ver bien, y en efecto, había muchas personas. Hombres y mujeres parados entre el monte, al costado derecho de la carretera. ¿Qué pasó, Juan? Me preguntaba a mi amigo en repetidas ocasiones. Se le escuchaba preocupado. Yo le respondí que sí, que no me lo iba a creer, pero había muchas personas paradas y moverse viéndome. Él me dijo alertado que me fuera de ahí, que podía ser alguna trampa para asaltarme. Así que le hice caso y me fui. Era algo confuso y perturbador lo que acababa de ver. Ni mi amigo ni yo sabíamos qué estaba pasando. Él ya. Después lo tomó a burla, diciéndome que yo me metía cosas y por eso veía personas en el monte. Pero yo de verdad quedé muy asustado, aunque después de unas horas me olvidé del asunto. Tiempo después cumplí con la entrega. Tomó unas horas descargar el camión. Después dormí en la cabina casi todo el día pues tenía que recuperarme para el regreso. Y a eso de las 8 de la noche salí a carretera, de vuelta a mi ciudad. Todo el camino estuvo normal, tranquilo sin nada fuera de lo común. Ya era de madrugada cuando iba a volver a pasar por aquel lugar. Recordaba exactamente en dónde había sido, pues incluso me memoricé el kilómetro. Esta vez no iba hablando con nadie, lo cual lo hizo el doble de espeluznante cuando pasé por ahí. Y los volví a ver. Eran los mismos, seguían parados en la misma posición que en la noche anterior. Todos me veían pasar sin hacer nada, sin moverse. Esta vez no me detuve, pasé a la misma velocidad que iba pero si alcancé a verlos. Era muy tarde para llamarle a mi amigo y contarle, así que me esperé a que amaneciera pues él se levantaba a las 6 para irse a su trabajo. Cuando se dio la hora lo llamé, y le conté que de nuevo había visto a aquellas personas, en la misma posición que la noche anterior. Él estaba muy confundido al igual que yo, y me preguntó que en qué kilómetro era y de qué carretera. Yo le di el número y el nombre, y me dijo que me marcaba en unos minutos. Al cabo de 5 minutos me llamó, me dijo que había buscado en internet el lugar exacto, y lo primero que le aparecía, era noticias de que se habían encontrado fosas de cuerpos en ese lugar. Casi todos los cuerpos eran de emigrantes, y todo eso había ocurrido hace pocos meses. Se me enchinó toda la piel, le decía groserías a mi amigo en forma de que no jugara con eso, pero él me respondía que como creía que iba a estar inventando algo así. Me dijo que lo checará yo mismo cuando llegara a mi casa. Todo estaba en internet, incluso había fotos. Fue lo primero que hice llegando a mi casa. Y comprobé que todo lo que mi amigo me había dicho era verdad. No quise ver las fotos pero sí leí varias notas que hablaban de lo mismo. Habían más de 50 cuerpos apilados. Fue muy triste para mí leer eso. No podía dejar de pensar en si las personas que yo había visto eran ellos o más bien sus almas sin poder irse. A día de hoy me cuesta contar esta historia. Mucha gente no me cree, pero tristemente fue algo que me tocó vivir, y no entiendo por qué se me manifestaron precisamente a mí, o tal vez también otras personas que pasaron por ahí pudieron verlos. No lo sé. Esta historia es en su honor y memoria, con respeto para cada una de esas vidas que fueron arrebatadas. Me llamo Patricio Garza, soy de Chiapas, México y soy transportista. Ya tengo 45 años y la mitad de mi vida me he dedicado a lo mismo pues lo disfruto mucho. A lo largo del tiempo he hecho muchos amigos en ese trabajo. Muchos de mis colegas se volvieron cercanos a mí. Conozco a sus familias y ellos a la mía. Así que después de este contexto, comenzaré a compartir la anécdota paranormal que me tocó vivir. Una noche que estaba trabajando en carretera, decidí llegar a un lugar donde nos permiten a los camioneros estacionarnos para descansar. También hay baños y un pequeño restaurante. Casi siempre me encuentro a muchos de mis amigos colegas en ese lugar, y siempre es bueno convivir un poco con ellos mientras comemos o cenamos. En fin, llegué al lugar y me estacioné. Iba caminando por el estacionamiento para llegar hasta el restaurante y el baño.
Pero de pronto vi a una mujer parada en medio de dos camiones que estaban estacionados, y al voltearla a ver bien, noté que era la esposa de uno de mis colegas, quien por cierto tenía mucho tiempo que no veía y no sabía nada de él, así que me dio gusto ver a su esposa. Me acerqué y la saludé con una sonrisa, pero ella no me devolvió el saludo, y tampoco sonrió. Le dije que yo era el que le dicen Pato, el amigo y colega de su esposo, que nos habíamos conocido en tal fiesta, pues pensé que no se acordaba de mí, y por eso no me había respondido el saludo, pero siguió sin decirme nada. Yo la noté muy extraña, le pregunté que si estaba esperando a su esposo y me dijo que sí asintiendo con la cabeza, así que le dije que yo iba para allá donde él estaba, que él hablaría para hacerle saber que ella lo estaba esperando. Después de eso me apresuré a llegar al restaurante, y antes de ir al baño lo primero que hice fue buscar a mi colega, entre todos los camioneros que estaban ahí, hasta que por fin lo encontré. Iba saliendo del baño, primero que nada lo saludé, y él me saludó a mí con mucho gusto, pues como ya dije teníamos mucho tiempo sin vernos. Él había dejado de trabajar por un tiempo, pero nunca supimos por qué. Después de saludarnos y abrazarnos, le comenté que su esposa estaba fuera de su camión esperándolo, que no me había reconocido cuando la saludé, pero que le había dicho que yo iría a avisarle a él que ella lo esperaba, y su reacción fue muy inquietante para mí, pues la sonrisa se le borró del rostro, sus ojos se le pusieron llorosos y dijo, «No puede ser». En eso vi que sacó su teléfono y con sus manos temblando marcó un número. Mientras tanto yo me quedé ahí con él, pues no sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando le contestaron él se soltó a llorar. Decía que no en repetidas ocasiones con la voz desgarrada. Muchos compañeros fueron con él para ver qué estaba sucediendo. Lo abrazamos y le preguntamos que qué estaba ocurriendo, hasta que él pudo decirnos entre llantos y la voz cortada, que su esposa tenía cáncer terminal, y le acababan de avisar que ya había fallecido. Yo me quedé en shock. No pude ni siquiera abrazarlo. Mis piernas me temblaban. Todos lo abrazaban e intentaban consolarlo, pero nadie había visto a su esposa fuera de su camión, esperándolo hace tan solo unos minutos. No recuerdo bien cómo fue, pero yo estaba impactado, cuando de pronto él se levantó del piso y me empezó a preguntar que dónde la había visto, que dónde había visto a su esposa, y yo solamente me solté llorando, pues no quería revolverle más su dolor. Había entendido que la mujer que vi era ella, tal vez había querido ir a despedirse de él. Él me insistía preguntando que dónde estaba, y yo le respondí que afuera de su camión, pero que tal vez me había confundido, que tal vez no había sido ella, que no me hiciera caso, pero él de todos modos corrió hacia afuera. Dos colegas y yo salimos corriendo detrás de él, pero cuando llegó a su camión no había nadie. Su esposa ya no estaba ahí. Yo solo le di un abrazo muy fuerte. Él seguía llorando sin consuelo, así que un colega se ofreció a llevarlo hasta su casa en su camión, pues él no estaba en condiciones de manejar. Yo llevaba la caja de mi camión vacía, pues ya venía de hacer la entrega, así que me ofrecí para ir a hacer la entrega que él tenía que hacer para el siguiente día. Pasamos las cosas a mi camión y yo me fui manejando con lágrimas en mis ojos. Fue una impresión muy grande que me tocó vivir. Su gran amor se fue a despedir de él, pero aún no entiendo por qué me había tocado a mí verla, y no a él, su esposo. Hola Glenn, antes de relatarte mi historia, me gustaría pedirte que no menciones mi nombre, principalmente por seguridad. Ya comprenderás por qué cuando te relataré lo que me ocurrió. Soy un camionero o transportista, como prefieran llamarlo. Me considero uno de los pocos a los que nunca nos había ocurrido nada paranormal en trayectos terrestres, más allá de sustos provocados por grupos delictivos, pero nada inexplicable, y hasta me resultaba difícil CRE esa noche hacia mi ruta habitual. Pasaban de las 12 de la noche cuando conducía por esta carretera a la cual transito cada semana. Iba escuchando música y comiendo alguna botana, todo tranquilo, nada afuera de lo común, pero de pronto, a lo lejos noté que alguien estaba caminando a un costado de la carretera. Disminuyó un poco la velocidad pues estábamos prácticamente rodeados de monte. Aún faltaban como 2 horas para llegar a la siguiente ciudad. Esas carreteras son muy peligrosas. Las habitan algunas bandas del crimen organizado. No es seguro conducir por ahí de noche y mucho menos caminar, y menos si eres mujer. Pues acercándome me di cuenta que se trataba de una mujer. Era de hecho una joven que caminaba descalza y con un vestido roto. Traía el pelo suelto y despeinado. Yo me detuve para ofrecerle ayuda. No quería incomodarla ni hacer que me temiera, pero no podía dejarla ahí sola. Como ella dije, era una carretera muy peligrosa y si no la ayudaba la iban a levantar. Me paré al lado de ella y le pregunté que si se encontraba bien.
y ella dejó de caminar. Volteó a verme con su mirada perdida y noté que tenía moretones en su rostro. Ella no me respondió nada. Pensé que tal vez la habían secuestrado y la acababan de soltar, o incluso que había escapado. Así que le dije que se subiera rápido al camión, pues temía que alguien la viniera siguiendo para hacerle daño. Ella no lo pensó dos veces y se subió, sentándose en el copiloto. La verdad no sabía qué hacer, pues si llamaba a la policía tal vez terminarían devolviéndole a sus captores. Los que viven en México me entenderán. Ya no se sabe quién es bueno y quién es malo. Yo solamente quería llevarla con su familia. Así que le pregunté en distintas ocasiones que dónde vivía, que cómo se llamaba y si conocía algún número de teléfono de algún familiar. Pero en todas estas preguntas ella solo volteaba a verme, pero no me respondía nada. Se veía que estaba en shock, o eso es lo que deduje. Decidí llevarla hasta la siguiente ciudad para llevarla a un hospital a que la revisaran. No sabía qué más hacer por ella, si no sabía absolutamente nada de la chica. Incluso llamé a mi esposa para contarle lo que me estaba ocurriendo. Ella lo primero que me dijo fue que me asegurara de que nadie me fuera siguiendo, pues temía que por ayudarla me fueran a hacer algo a mí también. Pero yo le dije que no, que nadie me estaba siguiendo, pues si me iba fijando en todo momento. Mi esposa es testigo de lo que ocurrió esa noche, y qué bueno que se me ocurrió llamarle para ponerla al tanto. En todo el trayecto la joven no habló. Iba con sus brazos sobre sus piernas y solo veía hacia enfrente con una mirada perdida. No sabía de sí misma. Le ofrecí la poca comida que traía, pero no quiso, o más bien no me respondió nada. Estaba como traumada o algo por el estilo. Pero en fin, antes de que llegáramos a la ciudad, ella abrió la puerta del camión de la nada. Yo me detuve pues se podía caer y hacerse daño. Pero en el momento que me detuve ella se bajó, y salió corriendo hacia el monte, y ya no la pude encontrar. Todo era muy extraño, no supe qué hacer. Sí la busqué, pero era como si se hubiera desvanecido entre las ramas. Ya no pude encontrarla. Llamé a mi esposa y le pregunté que qué hacía, que sí debía llamar a la policía para ponerla al tanto, pero ella me dijo que no, pues podían ser de los mismos, y podían también culparme a mí de lo que a la chica le hubiera pasado. Así que solamente me fui de ahí, orando por ella, porque alguien más de buen corazón la encontraría y la ayudara. Terminé ese viaje y pasaron alrededor de 3 días. Yo estaba en mi casa descansando. Estaba perdiendo el tiempo en redes sociales, cuando de pronto vi que una página de noticias había compartido el boletín de búsqueda de aquella mujer. Todas las características coincidían. No cabía duda de que era ella. La publicación era de hace 5 días, justo el día en el que yo me la había encontrado en la carretera. Pero ahí decía que tenía más de 2 semanas desde la última vez que la vieron sus familiares. Sin pensarlo 2 veces me puse en contacto con su madre. Le llamé al teléfono que había dejado para informes de su hija. Ella era de un estado muy lejos en donde yo me la encontré. Yo vivo en el norte del país y ella era del sur. Muy nervioso le conté todo lo que les acabo de contar, y que la última vez que la vi había salido corriendo en dirección al monte en tal kilómetro. Pero la señora me dijo que de seguro la había confundido, que no podía ser su hija, porque hacía 2 días que la habían llamado para entregarle sus restos, y según los forenses, a ella le habían quitado la vida el mismo día en que se la llevaron. Yo no podía creerlo, pues hacía tan solo 4 días que yo la había visto, y la chica había desaparecido desde hace 2 semanas, las mismas que según los forenses llevaba sin vida. Le respondí con mucho respeto a la señora que estaba seguro de que era ella. Tenía una seña muy particular que era un lunar muy notorio en la pierna izquierda. La chica que yo subí también lo tenía, pero la señora me insistía en que no podía ser ella, que ya se habían hecho las pruebas para identificarla y salieron positivas. Coincidía con la sangre de la señora. Era su hija. Me dijo llorando que la habían encontrado en un camión abandonado en un monte, donde habían más cuerpos de mujeres. Pero ella no podía hablar pues la tenían amenazada. Me pidió que no hablara más del tema con nadie, y también me agradeció por haberla llamado. Pero me insistió hasta el final que no podía haber sido su hija, a la joven que yo subí a mi tráiler. Tras colgar, empecé a llorar. Mi esposa estaba ahí y escuchó todo por el altavoz. Ella me abrazaba sin decir nada y también derramó algunas lágrimas. Yo le repetía constantemente que era ella, mientras mi esposa afirmaba que confiaba en mí. Me dejó profundamente triste lo que le sucedió a esa chica, y ahora ya no sé si era su espíritu el que se movía por aquel monte, si todo el tiempo. Todos los domingos, mi esposa y yo acudimos a la iglesia para encender una vela y pedir por su alma. A pesar de que algunos domingos no puedo ir debido a mis viajes, mi esposa lo hace por mí. Solo deseo que ya esté en un lugar más adecuado,
reposando en paz. Buenas noches. No olvides suscribirte al canal para estar al día de historias que te dejarán sin aliento.